Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde porque estamos aquí en el lugar de nuestro hermano Douglas para poder llevar una palabra de aliento a todas las personas que así se quieran conectar aquí en la iglesia, pues en línea, sendas de vida, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por lo que Él nos ha dado y por lo que Él nos va a dar. Y saludando también a nuestros hermanos que ya por algunos 2 meses no les saludaba porque no estábamos por acá, pero ya el Señor nos trajo y estamos listos para hacer lo que sea necesario en las cosas del Señor, ¿verdad? Así es que vamos a orar y vamos a dar principio a esta tarde pues al mensaje de la iglesia Senda de Vida. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites estar aquí en el lugar de nuestro hermano Douglas, Señor eterno, y poder, Padre Santo, transmitir pues esta transmisión, Señor, hasta donde pueda llegarse, hasta donde estén nuestros hermanos escuchando. Para allá, Señor, les enviamos tu palabra y palabras de aliento, de consuelo y de esperanza también, Señor. Ayuda pues a cada uno, tanto a ellos allá como aquí a mí, para poder hablar tu palabra en esta tarde. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, y los versículos del 44 en adelante, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré a la promesa de mi Padre. Sí, dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por tan hermosa porción de las Santas Escrituras que hemos leído, ¿verdad? Y para esta tarde pues tenemos el tema, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo sé pues que cada una de las personas que vivimos, que tenemos vida, que enfrentamos cada día pues las dificultades de esta vida, pues entonces tenemos nosotros que tener ese carácter, ¿verdad? Que digamos para poder enfrentar la situación que venga de la manera que sea, ¿verdad? Bueno, hay muchas maneras de explicar pues lo que es la palabra carácter, ¿verdad? Pero en esta ocasión pues solamente me voy a limitar a esta, ¿verdad? A enfrentar las situaciones de la vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero si ustedes quieren ver las otras formas de carácter que se pueden tener durante, digamos, nosotros tengamos vida o durante nosotros tengamos tiempo para poderlas, digamos, expresar, ¿verdad? El carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Para darnos luz, ¿verdad? Él vino a dar luz al mundo, ¿verdad? Así está escrito en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es la luz, ¿verdad? Y dio la luz al mundo, dice, y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pues es céntrico, ¿verdad? Gloria al Señor. Y según pues lo hallamos nosotros en las Santas Escrituras, y queda la evidencia pues que está la referencia, como lo dice el apóstol Pablo, pues
refiriéndose al versículo 23 que revela, ¿verdad? Como leímos aquí, solamente que la cita que yo tengo aquí es en Hechos capítulo 26, versículo 23, ¿verdad? Donde dice pues que para los judíos la palabra de la cruz es tropezadero y para los gentiles es escándalo, ¿verdad? Bien, entonces el versículo que él toma en esa ocasión dice así, que el Cristo había de padecer, casi lo mismo que leímos hace un ratito, y ser, dice, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros sabemos bien que la gente está dividida en dos partes, ¿verdad? O sea, el gentilicio, o sea, las personas, son divididos los judíos y los gentiles, ¿verdad? Entonces, pues, aquí hace mención de los gentiles el apóstol Pablo, porque él anduvo predicando entre medio de los gentiles, anduvo también el apóstol Pedro, y algunos otros más, ¿verdad? Como nosotros lo hemos leído ya en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, viendo pues que Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar la luz, eso lo dijo Pablo aquí en el libro de los Hechos capítulo 26, versículo 23, ¿verdad? A anunciar la luz a los gentiles, ¿verdad? Yo, pues, en lo que he visto en la palabra del Señor, veo ahí, pues, que el pueblo gentil o los gentiles, dice, pues, que de la rama que se quebró, o de como los judíos no quisieron a Jesús, ¿verdad? Entonces hay un versículo muy hermoso que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que le aceptan, a los que le siguen, a Jesús, ¿verdad? A esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él había venido para padecer, ¿verdad? Y ser el primero, dice, en resucitar, ¿verdad? Y nosotros eso lo sabemos bien, ¿verdad? Que es el primero en la resurrección y que no ha habido otro más que haya resucitado todavía hasta que sea la segunda resurrección, cuando todos, pues, los que seamos salvos, vamos a resucitar, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos dice que vamos a resucitar los que estemos muertos y los que estén vivos van a ser transformados, ¿verdad? Esta palabra es bastante, posiblemente difícil de entenderla para algunas personas, porque realmente en cosa de segundos la persona va a tener un cuerpo nuevo y miles y miles y miles van a resucitar también, ¿verdad? Con su cuerpo nuevo para irse con el Señor o para irnos con el Señor, ¿verdad? Entonces, bien, si Jesús es la luz del mundo y Él vino al pueblo, a anunciar el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros la entrada a la patria celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aún pues cuando vamos a ver más adelante su carácter, cómo es que Él es, ¿verdad? Cómo es que Él fue y cómo, es que nosotros también debemos de ser, porque dice que Jesús es nuestro ejemplo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, Él es el blanco a quien nosotros seguimos, ¿verdad? Gloria al Señor, nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Entonces sigue escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿verdad? Entonces, bien, esto era lo que estaba haciendo, mención hace un ratito, ¿verdad? De que dice que nosotros predicamos a Cristo
crucificado, ¿verdad? Aunque ya no está crucificado, ¿verdad? Dice, predicamos a Cristo que fue crucificado por nosotros, ¿verdad? Y que ahí nos dio el perdón, ¿verdad? Predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente dice que es tropezadero, ¿verdad? Porque realmente ellos no alcanzan a entender lo que realmente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para ellos realmente el Mesías no ha venido, para algunos pues, no porque hay unos hermanos judíos, ¿verdad? Y hasta son pastores, ¿verdad? Gracias al Señor por ello. Porque no solamente gentiles hay cristianos, hay judíos también hasta el día de hoy en que estamos viviendo. Pero para los que es tropezadero, es para los que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, los que le desconocen, los que no aceptan su palabra y los que no quieren acercarse a Él porque no creen que sea el Hijo de Dios, ¿verdad? El que vino a sufrir, el que vino de veras a darnos vida eterna por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dice así que aún los rabinos dice que han desconocido, dice lo que dice Isaías 53:1, ¿verdad? Siendo ellos rabinos y siendo conocedores de la ley y de la palabra del Señor, según el mensaje que traigo ahora, pues dice que aún los rabinos han desconocido, dice, esas porciones de la palabra de Dios de Isaías 53, del 1 al 6, que dice, bueno, yo solo tengo aquí un versículo, pero si ustedes quieren los leen ahí del 1 al 6. Y dice allí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Nosotros, como les digo, solo un versículo tengo ahí, ¿verdad? Pero si usted quiere, puede seguirlo leyendo ahí en Isaías 53. Y dice que subirá cual renuevo, dice, como raíz en tierra seca, dice, que no tiene hermosura ni parecer, ¿verdad? Así sigue diciendo la palabra de Dios. Y esas profecías, pues, que dice la palabra del Señor, las desconocieron algunos de los rabinos y todavía las desconocen, aun cuando ellos saben bien la palabra del Señor. O sea, tal vez que posiblemente no es que las desconozcan del todo, pero ellos están, digamos, enfrascados en que Cristo no es el Hijo de Dios, no es el Mesías que ellos esperan, ¿verdad? Pero realmente ya vino hace más de 2000 años y la salvación está abierta para todos, ¿verdad? Para judíos y gentiles, ¿verdad? Todo es que la persona quiera aceptar al Señor. Entonces el versículo que estaba viendo allí en el último dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No eran muchos los que habían creído al anuncio, pero que sí todos sabían que el brazo de Jehová sí se había manifestado a ellos, ¿verdad? En diferentes formas, y ahora en esta ocasión les estaba ofreciendo la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a seguir viendo la palabra de Dios, donde dice, cómo cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Siempre hablando del versículo del capítulo 53 de Isaías, dice que fue llevado como cordero al matadero, ¿verdad? Cuando lo crucificaron, ¿verdad? Cuando lo llevaban, ¿verdad? Lo azotaban, le escupían, le maltrataban, le decían toda clase de males y de palabras, y Jesús no decía nada, hermano. Él estaba enfrentando aquella situación por su carácter, que era hijo y es hijo de Dios, y también porque a esto él había venido a salvar a las almas perdidas, costara lo que costara, ¿verdad? Porque realmente no era fácil tratar con aquella gente que creía de una manera y ahora Cristo hablaba en otra manera, ¿verdad? Aun cuando él pues
se entraba a las sinagogas de aquellos tiempos a hablarles palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que escucharle porque realmente Cristo era autoridad, ¿verdad? Él enfrentaba todas las situaciones porque su carácter es así, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros pues nos cuesta a veces soportar cualquier situación en la vida, ¿verdad? Porque realmente nos falta bastante, ¿verdad? Pero Jesús, a él le hicieron de todo y él pues no dijo nada, fue paciente, fue amor y aún en lo último dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces aquí solo está algo que dice como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Allá al frente de donde yo he vivido en mi tierra, había un rastro. Y en ese rastro, pues, llevaban animales para matarlos, ¿verdad? Como quien dice, ganado, vacas, bueyes. Y había unos, pues, de que no los podían entrar. Especialmente cuando los llevaban a pie, no los podían entrar. Les pegaban, los empujaban, caían al suelo, les ponían fuego y solamente berreaban con el fuego que les ponían, pero no se levantaban, ¿verdad? Porque ellos sabían que iban a la muerte, ¿verdad? A ese rastro. Y nuestro Señor Jesucristo dice que fue llevado como cordero. Él caminó y le pegaron porque quisieron pegarle, no porque se opusiera a caminar o a llevar la cruz, ¿verdad? Nunca hizo él un gesto de rebelarse contra aquella multitud, sino que él fue paciente, ¿verdad? Y ese fue su carácter de él, de ser paciente y compasivo, ¿verdad? Y algo más que tengo aquí, y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué podemos nosotros pensar al leer nosotros estas verdades de las Sagradas Escrituras, los sufrimientos de Cristo, cómo Él en realidad se portó con aquella gente, nunca les hizo daño, estuvo en medio de ellos, les dio de comer, sanó a muchos enfermos y ahora miren cómo lo tratan, ¿verdad? Ahora miren cómo es que es la gente, ¿verdad? Cómo son los enemigos de Dios, ¿verdad? Siempre los enemigos de Dios se oponen a que se haga su voluntad. Se oponen a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, así es la gente, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no somos así, gracias a Dios. A nosotros el Señor nos ha cambiado el corazón. Nos ha cambiado completamente, podemos decir, porque realmente no somos lo que éramos antes, ¿verdad? Ahora somos diferentes, ¿verdad? Ahora el Señor nos ha enseñado una nueva manera de vivir. Nos lleva por una senda realmente estrecha, pero gloriosa, porque nos gozamos con Dios. Cuando yo no era cristiano, ¿verdad? Era muy chico en ese tiempo. Yo pensaba, aun cuando yo iba desde pequeño a la iglesia, pero como nunca acepté cuando era niño, solamente iba, yo pensaba que los cristianos no se gozaban, ¿verdad? Pero ahora, después, cuando ya acepté, que tenía unos casi 19 o 20 años, entonces yo me di cuenta que el gozo del cristiano es diferente, que el gozo del cristiano no está en el mundo, que el gozo del cristiano no está en las muchas cosas que presenta el diablo, sino que está en que Cristo
mora en su corazón y porque Cristo anda con él, porque Cristo lo dirige y Cristo es el que realmente reina en su vida. Qué glorioso, ¿verdad? Entonces tenemos aquí más en la palabra de Dios, una cita en Juan 1:29 al 36, pero como les digo, no tengo todos los versículos yo aquí, apenas a veces tengo solo uno. Y dice así, que Juan Bautista también presentó a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29, ¿verdad? Solamente di algo de lo que es el versículo, pero no lo leí, ¿verdad? Pero los ojos, pues, de los judíos estaban ciegos, ¿verdad? Estaban ciegos, y no solo de los judíos, pero también de los gentiles. Hay muchos ciegos en este tiempo, pues, que no quieren oír ni ver, ¿verdad? Y hay un dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? De manera, pues, de que de esta manera hay mucha gente que realmente no sabe quién es Dios, ni sabe cuál es su brazo derecho, ni su brazo ni su mano izquierda, ¿verdad? Pero los que somos hijos de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, hemos aprendido a distinguir cuál es nuestra mano derecha y cuál es nuestra mano izquierda. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene, verdad? Pero es por la misma palabra del Señor que nos ha enseñado y que nosotros pues seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, como estaba leyendo, pues ahí pues, digamos que para los judíos dice que los judíos están ciegos por la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, el precio que debíamos nosotros pagar, Él los pagó en la cruz del Calvario por nosotros y nos dio el perdón de nuestras almas gratuitamente. No hemos pagado ni un solo centavo. Solamente dijimos, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y entonces recibimos al Señor y somos ya felices en las manos del Señor por haber conocido y reconocido el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para los cristianos, pues para nosotros los que ya seguimos al Señor, pues no es tan fácil ser cristiano, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas dificultades, muchos problemas que nos pone el enemigo, pero que nosotros no les hacemos caso, porque realmente en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Así como Cristo, pues, venció el mundo, la carne y al diablo, ¿verdad? Y a la muerte también, por supuesto, ¿verdad? Porque dice que la muerte, el sepulcro no lo pudo detener, ¿verdad? Gloria a Jesús por su palabra, por la vida, por la salud, porque Él realmente lo que Él nos enseña y porque realmente nos da una garantía, pues, de perdón de los pecados gratuitamente, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, los cristianos, debemos de ser muy valientes, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor, así como lo hicieron estos siervos de Dios ya antes, ¿verdad? O sea, primero nuestro Señor Jesucristo, y Él dejó el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice que será salvo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, entonces, pues, Él nos da esa garantía, ¿verdad? Gloria a Dios de ser evangélicos, salvos ya, ¿verdad? Entonces, y predicarles ese evangelio a todas las almas perdidas, así como lo han hecho todos los siervos de Dios desde Jesús hasta el día de hoy en que estamos viviendo. Romanos 1:16 dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Y la respuesta es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Gloria al Señor. No hay distinción. Dios quiere al judío, quiere y al griego. Los griegos son gentiles también, ¿verdad? Quiere a los gentiles, ¿verdad? De dos pueblos, dice la palabra de Dios, que hizo uno, ¿verdad? Gloria al Señor, de judíos y griegos o de judíos y gentiles, ¿verdad? Si no queremos decir nombre, como quien dice griegos o otros, hizo un solo pueblo que le alaba, le glorifica, le ensalza y tratamos siempre pues de hacer todo lo que podemos, digamos, aquí en esta vida, ¿verdad? Yo pedí a Katy Mata, ¿verdad? De Aroche, mi sobrina, que está conectada, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante predicando la palabra del Señor, trayéndoles este mensaje, pues, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando Él miraba dura la situación, de todas maneras, Él las enfrentaba, ¿verdad? Él les daba solución, ¿verdad? Para algunos de una manera, para otros de otro, y por último, hasta muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios por lo que nosotros leemos aquí en la palabra de Dios. También les dijo que el Señor fue el primero en resucitar, ¿verdad? Eso lo dijo también, ¿verdad? El apóstol Pablo, y también lo hallamos en otras partes, ¿verdad? Fue el primero en resucitar, ¿verdad? Romanos 6:9. Y Él ya no muere, sino que vive para siempre y está allá en la presencia del Señor, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor resucitó para no morir ya jamás quiero decir, con su cuerpo ya glorificado, ¿verdad? Gloria al Señor. Al principio, pues, andaba con los discípulos, se les aparecía, pero después Él se fue de una vez, pero dijo que no nos dejaría solos, sino que dejaría al Consolador que esté con nosotros todos los días hasta el fin, ¿verdad? Gloria al Señor. De manera pues de que gran trabajo les dejó el Señor al Espíritu Santo, porque realmente esto de tratar con gente cuesta bastante, ¿verdad? A nosotros los humanos nos cuesta, pero Dios, como es Dios, Él soluciona todas las cosas de una o de otra manera, a como a Él le parece más fácil, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir viendo aquí la palabra del Señor. Dice aquí en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Así dice el versículo, ¿verdad? Entonces nosotros un día por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitaremos también con Él en gloria, ¿verdad? Lo que estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? El versículo, como lo leí yo aquí, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, ¿verdad? Y dije también que un día vamos a nosotros a resucitar con Él, ¿verdad? Como Él resucitó, quiero decir. Nos vamos a alentar también con esta lectura de la palabra de Dios que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 16. Comienza desde el 13 hasta el 18, pero aquí solamente tengo yo marcado el 14 y el 16. Porque dice así dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así lo creemos. Jesús, decimos así que murió, pero Él como es Dios resucitó, ¿verdad? Jesús dice murió y resucitó, así también traerá a los que durmieron con Él. El versículo 16. Porque el Señor dice mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? La palabra de Dios habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección, ¿verdad? Según lo que nosotros estamos leyendo, los cristianos
resucitaremos en la primera resurrección, ¿verdad? Porque la otra resurrección va a ser hasta los 1000 años, donde va a ser únicamente resucitar para ir a condenación, ¿verdad? De manera que en Apocalipsis dice así: bienaventurado y santo, dice, los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? De manera pues, amigos, si hay algún amigo por ahí escuchando, acérquese al Señor Jesucristo, acéptele para que resucite, si es que ya ha muerto, en la primera resurrección. Y si no ha muerto, pues solamente va a ser transformado con un cuerpo nuevo para vivir con el Señor allá en la gloria, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es lo que promete nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Porque el Señor mismo dice: con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? A eso es algo que le llamamos el arrebatamiento de la iglesia, o sea, otros le llaman el rapto. Bueno, como quiera que sea que le llamen, pero de aquí es donde depende esa doctrina, o esta doctrina preciosa de que el Señor Jesucristo va a venir a traer a su iglesia, ¿verdad? Aunque hay muchas doctrinas y otros no creen, dicen que no habrá arrebatamiento secreto, pero la palabra de Dios lo deja ver ahí claro, ¿verdad? Que dice que el mismo Señor Jesucristo vendrá pues, y dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice los otros versículos: los que hayamos quedado, o los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se lleva, cree usted, para abrir y cerrar el ojo? ¿1 minuto? Mucho tiempo. ¿Medio minuto? Mucho tiempo. Quizás menos de 1 segundo para abrir y cerrar el ojo. Bueno, en ese tiempo va a ser transformado el que esté vivo cuando Cristo venga. Gloria al Señor. Entonces, bien, vamos a seguir adelante. Decimos nosotros así que el Señor vendrá por su iglesia primero, porque allá en Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, si no me equivoco, el capítulo 19, y ahí dice pues de que después de las bodas del Cordero vendrá el Señor a la segunda venida, ¿verdad? Cuando realmente, digamos, se le opongan todos los que son contrarios a Él y le hagan guerra, ¿verdad? Pero Jesús dice que los va a vencer porque es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Dice que el anticristo solamente con el resplandor de su venida va a quedar hasta ahí, ¿verdad? Porque Él le ha dado poder el diablo, o le va a dar poder y va a tener, pero con el poder de Cristo no puede. Gloria al Señor, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Dice Isaías 49:6, ¿verdad? Lo había dicho, que Él sería la luz del mundo, ¿verdad? A las naciones. Y un anciano que se llamaba Simeón, ¿verdad? Según Lucas capítulo 2, versículo 32, dice que el Señor Jesucristo sería luz para las naciones, ¿verdad? Puede leerlo ahí si tiene Biblia, ¿verdad? Porque realmente los que realmente creyeron en Jesús, Jesús les dio la salvación, ¿verdad? Jesús les sanó, ¿verdad? Y al mismo tiempo que los sanaba, les decía: tu fe te ha salvado, ¿verdad? Con solo creer que era sano, el Señor Jesucristo los salvaba, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué hermoso, qué glorioso que Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿verdad? Entonces, como Pablo estaba delante de el rey Agripa, y estaba también, digamos, ahí otros personajes del gobierno, había uno que se llamaba Festo, ¿verdad? Y solo dice que le resistió a Pablo hasta cuando él hablaba, dice, de la resurrección de los muertos.
O sea que en otras palabras le estaba contradiciendo lo que Pablo estaba diciendo de la palabra del Señor, pero el Señor pues digamos solamente le resistió hasta cuando él habló de la resurrección, porque en ese tiempo habían los fariseos y los saduceos, unos creían en la resurrección de los muertos y otros no, ¿verdad? Parece ser que era de los que creían en la resurrección de los muertos, porque ya no siguió contradiciéndole, ¿verdad? Aun cuando Pablo pues estaba en esa, digamos, situación, podemos decir, de que estos hombres pues querían a él pues obligarlo a que no hablara el evangelio, cortarle, digamos, todo intento que él hiciera con respecto para hablar del evangelio. Pero Pablo dice: ay de mí si no anunciare el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, pues, por lo que dice la palabra de Dios, y les voy a leer algo de lo que estaba pasando ahí con Pablo, ¿verdad? Y Pablo dice, dice, y pues y dice que ellos le dijeron que estaba loco por las muchas letras que sabía, porque Pablo era una persona estudiada, ¿verdad? Dice que había sido educado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Un reverendo, es decir, un maestro de aquellos tiempos, ¿verdad? Lo había a él enseñado, y él sabía, digamos, cómo era la ley, cómo era la palabra de Dios, y no le podían engañar, porque sabía la ley y ahora sabía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor se lo había dado a él, dice, por revelación del Espíritu. Pablo dice que él no aprendió el evangelio de nadie, ni se lo enseñó a nadie, sino que lo recibió por pura revelación divina, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Eso es lo que él dice, ¿verdad? Y por eso es que él sabía mucho con respecto al evangelio y también con respecto, es decir, a la ley, ¿verdad? Era criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? O fue educado, mejor dicho. Entonces, bien, ellos le decían que estaba loco y que sus muchas palabras o sus muchos estudios lo habían hecho ponerse de esa manera, ¿verdad? También hay una cita aquí que tengo, ¿verdad? Sí, es el mismo versículo que leí hace un rato, donde dice que para los judíos es digamos, escándalo la cruz, y para los gentiles es locura. Pero Hechos 26, 25 al 26 dice: más dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Entonces, pues, Pablo estaba así poniendo su defensa, pero también estaba predicándoles a Cristo, que Cristo era su Salvador, poniéndoles los sufrimientos de Cristo y poniendo delante de ellos, pues, toda clase, digamos, de defensa que podía ser, y también palabra de Dios de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De manera, pues, que nuestro Señor Jesucristo es el modelo de nosotros, es quien nos enseña a nosotros, es de quien nosotros aprendemos, y si Él sufrió, nosotros también estamos dispuestos a sufrir lo que venga por la causa de Cristo, ¿verdad? Así como nos gozamos con Él, también estamos dispuestos a sufrir por Él, ¿verdad? Ya toda la gente sabe de los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo, sabe cómo Él es Él, cómo fue Él, cómo puede ser ahora la persona para agradarle y cómo también puede desagradarle, ¿verdad? Bien, hermanos y amigos, esto es lo que les traigo en esta noche. Ojalá pues que les sirva de consuelo, de esperanza y de mucho deseo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar y así vamos a terminar. Gloria al Señor, un saludo también para Mari. Dice que está viendo, dice. Katy también, como dije.
Bueno, Dios les bendiga a ellos y a otras personas que posiblemente se me pasaron, ¿verdad? Como siempre surge. Vamos a orar y si vamos a terminar la transmisión. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites, Señor, presentar siempre a Cristo o enseñar tu palabra, Señor. Bendice a cada una de las personas que escucharon tu palabra y que vieron pues el carácter de nuestro Señor Jesucristo, cómo enfrentó pues las dificultades, los diferentes problemas en diferentes maneras, Señor, y a todos les dio solución, Señor. A él no se le pasó ninguno y todos quedaron tranquilos cuando Jesús les solucionó todos sus problemas. Ayuda a nosotros a seguir adelante y todos los que también te seguimos, te pedimos por toda tu iglesia universal, Señor. Bendícenos pues, ayúdanos y guárdanos y está siempre con nosotros. Te pedimos por los enfermos, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre de ellos, o los declaramos sanos en tu nombre de una vez, Señor. También los que padecen necesidad, Señor, las viudas, los mancos o los necesitados, Señor, de cualquier índole, ayúdale, Señor, tráeles pan allí o ponnos a nosotros a llevarles también, Señor. Estamos en tus manos y estamos a tu servicio y podemos hacer lo que tú nos pongas a hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios quede con ustedes.